Lo que pasa es que usted va en la litera de Salomón, tranquilito, no, ni se da cuenta. No escucha los clink, clink. El choque de espadas no lo escucha. Porque la iglesia del Señor ve en la litera de Salomón, ¿verdad? Rodeada de 60 valientes y hermanos, y los ángeles que manda el Señor. Pero, cuando usted y yo adoramos, hay un ejército. Hay un ejército en batalla, en orden de batalla. Y así se ve la iglesia. Se recuerda que vimos Cantar de los Cantares 6:13. Ahí le andan, no sé si no me fijé si alguno de los corros anda el versículo hoy en su espalda, ¿verdad? ¿Qué es lo que contempláis en la Sulamita? Como en la danza de los dos campamentos. ¿Qué es lo que contempláis? Por eso le dice allí antes, sube, vuélvete, Sulamita. Creo que el verso 12, Cantares 6:12 o 6:11, no recuerdo. Sube, levántate. ¿Levántate a qué? A danzar. Levántate a qué, Sulamita? A adorar. Porque cuando estás danzando hay dos campamentos. Nosotros aquí el campamento, digamos, el campamento visible, adorándole, y el otro campamento invisible, peleando la batalla por nosotros, derrotando a nuestros enemigos. Entonces, hermano, hay una danza de dos ejércitos. Un ejército danzante. La vez pasada le dije, cuando usted mire los corros y cuando usted mire las niñas de danza, acuérdese, la Sulamita, cuando la Sulamita danza, hay dos campamentos. Ahí eso es lo que se ve. Eso es lo que el amado dice. ¿Qué veréis cuando veas a la Sulamita? En la danza de los dos campamentos. En la danza de dos ejércitos. Usted y yo aquí cantando, danzando, dando gritos de júbilo. Y el ejército invisible, el ejército angelical, peleando por nosotros. Entonces, hermano, por eso es que cuando se reúne la iglesia amada a adorarle, hay una convocatoria de dos ejércitos en orden de batalla para derrotar a nuestros enemigos. Por eso es que dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Quién? Jehová Tsebaot, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes. Y yo le pregunto algo, ¿ha visto usted de casualidad algún rey solo? Es que él se puso la corona y dijo, yo soy rey. No, y nuestro rey, hermano, nunca anda solo. ¿Cómo viaja él? ¿Qué dice? Sobre alas de querubines. Y el querubín es una jerarquía angelical, hermano. Y ya se imagina cuántos ángeles andan. Entonces, hermano, es una milicia espiritual cuando nos reunimos para pelear como tropas armadas y para ministrar en vida en el campamento. Se lo digo por lo que dice en el diccionario. Mire cómo dice el diccionario. Adoración, arma, batalla, es una campaña, hay un conflicto, es un cuerpo. Somos un cuerpo, un ejército, hay guerra, es una hueste, es una marcha, es una milicia, pero también es ministrar. Mira, esa palabra tsebaá, pelear, tropa, vida. Entonces por eso es que cuando nos reunimos, la Sulamita, la iglesia amada, para adorar, para cantar, para danzar, hay una administración de vida. Hermano, predíqueme Biblia, no diccionario. Salmo 133, ¿qué dice? Cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos, estar la Sulamita junta, adorándole unánime. ¿Y qué dice el verso 3? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es que me gusta lo que dice el diccionario, hermano.
Cuando usted y yo nos reunimos y hay una batalla en los cielos, nosotros estamos recibiendo y siendo ministrados, y estamos también ministrando, porque hermano, en la reunión hay quien viene triste, hay quien viene atado. Hoy nos dijo el Señor, las ataduras fueron rotas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hubo allí? Al ser rotas las ataduras, ministración de libertad. ¿Libertad para qué? Si los pies están atados, ¿cómo subimos a la altura, hermano? ¿Cómo caminamos en santidad si los pies están atados? Figura del alma. Entonces, hermano, por eso le decía que somos una tropa armada para pelear, pero para ministrar vida en el campamento. Entonces, hermano, entienda, cuando hay oposición para venir a la reunión, recuérdese usted, es una batalla. Y es una batalla que hay que ganar. Es una batalla. Hay que ganarla. Hay que ir a pelear. Junto con mi hermano, mis compañeros de milicia. Entonces, hermano, cuando nos reunimos, nos alineamos al orden divino que le mostraron a David, como le mencioné yo, en el Salmo 133. Que cuando nos reunimos para adorar, para alabar al Señor, allí envía el Señor Jehová, el Señor, bendición y vida eterna. Y mira, hermano, que el Salmo 133 es un cántico de ascenso gradual. Usted puede verlo ahí en su Biblia. No recuerdo en cuál de las versiones, siempre aclara, quizá en la de las Américas. Así dice, cántico de ascenso gradual, el Salmo 133. Entonces David, hermano, conocía de guerra espiritual. Hermano, David fue un guerrero, usted lo sabe, y ganó las batallas, ganaba las batallas. Siempre le pedía al Señor la estrategia, ¿verdad? Y le pedía la dirección al Señor. Entonces David era un guerrero y sabe de guerra espiritual. Entonces en él tenemos una escuela de guerra espiritual. ¿Y con qué peleaba David? No solo con la espada. ¿Cómo calmaba el espíritu malo en Saúl? Adorando. ¿Usted cree tal vez que fueron osos y leones físicos solamente con los que él peleó defendiendo las ovejas? Las fieras del desierto, las fieras que hay en el desierto, las que nos encontramos en el desierto. Y por lo menos, hermano, para nosotros, esas fieras son espirituales. ¿Y cómo las vamos a vencer? El miedo, me recuerdo un tiempo, una batalla que nos tocó librar con mi amada, y mira, hermano, era una fiera. El Señor nos lo mostró en la palabra, en visión, en sueño, porque me recuerdo la primera vez mi esposa me contó el sueño y me dijo, yo miro una león, un león, me decía, que viene en contra. Sí, un tigre, y dice que estábamos en una casa y las paredes eran de vidrio y llegaba el tigre y del vidrio no pasaba, ¿verdad? En otra estábamos, me contó en una segunda planta y el tigre estaba abajo queriendo alcanzarnos. Entonces la segunda vez que ella me contó esto, ya oramos, porque ¿qué ocurría en lo físico? Aquí en lo natural, en nosotros, ¿qué ocurría? Solo llegábamos a la casa y empezaban los alegatos, hermano. Como un switch, así, literal. Solo llegábamos a la casa. Esto no puede ser, si este es nuestro hogar, nuestra casa, nuestro refugio, nuestro lugar donde estar en compañerismo, en unidad, en deleite, en disfrute. Entonces vimos que algo raro había y comenzamos a orar. Y en la oración el Señor me inquietó a buscar en la palabra, porque siempre era tigre. Y entonces nos fuimos y encontramos tigre,
¿verdad? Y nos fuimos al hebreo y no solamente era tigre, sino que también habían otros felinos, el lobo y el no me recuerdo cuál otro. Entonces, en esa guianza y en esa inquietud del espíritu, me fui a ver el ataque. Y estos felinos siempre atacan a la garganta para ahogar y asfixiar. Si usted se fija, el tigre, el león, atacan siempre a sus víctimas a la garganta y asfixian. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que había una asfixia del disfrute, una asfixia de la unidad, una asfixia del estar de acuerdo, porque por una cosita, hermano, había un desacuerdo y se desataba, hermano, ¿verdad? La discusión y el alegato, etcétera. Entonces, hermano, el Señor nos va a llevar y permitir en el desierto a tener guerra con fieras en el desierto. Entonces, hermano, usted y yo, muchas de esas guerras las vamos a pelear con alabanza también, como David. Entonces, hermano, allí puede ver usted que la palabra Tsebaá, que muy similar, ¿verdad?, a Sebaot, otro día quizás lo veamos, ¿verdad? Jehová Tsebaot, viene del 66:33, que es Sabá, y Sabá significa concentrar, y fíjese que significa un ejército o siervos, bien interesante, me llamó la atención. Significa guerra, llevar, pelear. Aquí ya no solo significa ejército, sino que significa también pelear. Significa, hermano, también servir, y póngale mucha atención, diría yo, hermano, muy interesante, pues, porque el Señor también significa velar. Mire, velar. Porque le digo por qué es tan interesante. Porque el Padre, ¿qué busca? El Señor busca en la tierra. Busca quien se ponga a la brecha. Busca si hay fe, ¿verdad? Pero entre nosotros, el Padre dice que busca adoradores. Pero mire, se lo voy a decir en un orden ascendente para nuestras vidas, ¿verdad? Para nuestras vidas. Porque con quien de la Trinidad nosotros tenemos el primer encuentro, el primer proceso, no es con el Padre, sino pues con el Hijo. Claro, el Padre nos atrae, porque si el Padre no nos atrajera, no podemos ir al Hijo. Bien, pero me refiero a la primera encuentro, a nuestra primera etapa con el Hijo, ¿cierto? Entonces, el Hijo busca pecadores. El Hijo busca pecadores. Entonces vamos a la siguiente etapa. El Padre busca adoradores. Y el Espíritu Santo busca servidores o siervos. Y esa es una evolución. Hermano, si usted ve ahí, se va en el diccionario Chávez, dice prestar servicio militar. Y el número 2 dice prestar servicio en el culto. Y usted lo puede ver en Números 4:23. Solo es introducción, hermano, no se lo traje. Usted lo puede anotar y leerlo. Prestar servicio en el culto. Eso significa Tsebaá, ¿verdad? Y en el diccionario Vine, mire cómo dice, describe o traduce, mejor dicho, al español, la palabra, el hebreo Tsebaá. Significa guerra, ejército, y significa trabajo forzado. Me llamó la atención, porque hermano, aquí estamos hablando de ejército. Entonces, ¿quiénes componen el ejército? Soldados. Y en la palabra vamos a ver, y este es un tema necesario que hay que verlo, que nosotros somos sembradores, luego atletas y luego soldados. Y el soldado, como dice aquí Tsebaá, su trabajo es forzado. Es decir, como el servicio militar en nuestro país un tiempo era obligatorio. Entonces, hermano, con el sembrador, rapidito, hermano, si quiere,
El sembrador, ¿cuál es su motivación para sembrar? La cosecha que va a recibir, ¿verdad? La cosecha que va a recibir. El atleta, ¿cuál es la motivación del atleta? El trofeo que va a recibir. ¿Y el soldado? ¿Cuál es la motivación del soldado? Obedecer a su autoridad. Usted me va a decir, pero es que la motivación es tal vez que le van a ascender. Sí, pero si sigue siendo obediente. La motivación no es el rango que le puedan dar, es ser obediente. Entonces, si usted se fija, el sembrador no tiene jefe, el atleta no tiene jefe, el soldado sí. Entonces, hermano, es una evolución en nuestras etapas como cristianos. Y el diccionario Vine dice que este vocablo incluye ideas interrelacionadas: un grupo, ímpetu, dificultad y fuerza. O sea, no es como voluntario, no es como si yo quiero. Mire, el sembrador siembra y de ahí él decide ir a cuidar lo que sembró, ¿verdad? Que lo riega, que lo cuida, que lo cerca, que lo despedrega, que le quita las malezas, etcétera, ¿verdad? Pensando en su cuestión, pero él es el jefe. El atleta, que es otra etapa de nuestra vida de cristiano, se cuida, se abstiene, ¿verdad? Se abstiene para permanecer preparado para la carrera. Y el soldado, hermano, es un trabajo obligatorio. Es un trabajo obligatorio y dice aquí el diccionario Vine, el concepto es el concepto de servicio para un superior, no para uno mismo. El sembrador, ¿para quién es el trabajo del sembrador? Para él. El del atleta, es para él. Él es el que va a salir en Instagram y en la foto y en el diario, ¿verdad? Cuando gane la carrera. Pero el soldado no. El soldado, como la película aquella, ¿verdad? Hasta el último, ¿cómo se llama? Hasta el último, ¿verdad? A ese soldado le hicieron una película, hermano. Pero al final, ¿quién es el que es mencionado, condecorado, reconocido, honrado en la ceremonia? El comandante del batallón. Ese es el que es honrado. El soldado no. Entonces, el soldado, hermano, es un trabajo, es un servicio para un superior. Entonces es otra etapa, otro nivel de madurez, porque implica otro nivel de sujeción y de obediencia, diferente al sembrador y al atleta. Entonces, hermano, volvemos aquí a Éxodo 12, 51. Y sucedió que aquel día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y, hermano, sacó, me interesó mucho, me impactó mucho también. Sacó es el hebreo yatzá, que es ir afuera, pero causativo de irlo a traer. ¿Qué les hace pensar, hermano? En arrebatamiento. El hebreo sacó, porque me llamó la atención, porque dije yo, a lo mejor en otra versión encuentro que ahí no dice sacó, sino que dice levantó. Y entonces me fui a todas las versiones que tenía y en ninguna dice levantó. Entonces me fui al hebreo y que me impactó, me gustó, me deleité, hermano, cuando veo que significa ir afuera, pero porque te sacan, porque alguien te saca, ¿verdad? Entonces, hermano, y significa muchas cosas. Y ¿cuál era la palabra? Pero hay una de estas que es ejército, que significa gacela, porque no se las traje todas, hermano. Vamos a ver, yo creo que era esto. Velar, ¿cuál era de los diccionarios? Uno de los diccionarios traducía ejército, gacela también. Bien interesante, ¿verdad? Por lo que hablábamos de que la gacela va a las alturas. Entonces, hermano, el que es sacado de la tierra es un soldado. Es un soldado. Los que son sacados de la tierra están en una faceta de soldados. Entonces usted y yo somos soldados. El soldado, aunque lo asciendan,
¿Por qué lo ascienden al soldado? Aun si le dan otro grado superior. Porque sigue siendo obediente y leal en su ejército. No porque decidió un día, no, yo voy a hacer las cosas diferentes. Ahora voy a crear mi propio batallón. Hey, ¿quiénes quieren venir conmigo? Vamos a hacer una estrategia diferente porque mi comandante anda mal. Así no piensa un soldado. Entonces, hermano, nosotros somos llamados a ser un ejército de Dios. Un ejército de Dios. Y qué interesante dice acá Éxodo 12:51. Éxodo 12:51. Y dice Proverbios 30, 29 al 30. Dios bendito, 3 minutos. Hay 3 cosas majestuosas en su marcha y una cuarta de elegante caminar. Y esa la resalté, la cuarta. La primera dice, el león, poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. La segunda, el gallo, que se pasea erguido. Y esas son facetas y son figuras también de nuestro crecimiento, hermano. Asimismo, el macho cabrío y el rey, pero cuando tiene al ejército con él. Porque, hermano, un rey solo. Pero el rey cuando tiene al ejército con él. Con él. Entonces, hoy quiero que hablemos, hermano, el ejército de Jehová Tsebaot. Y como le decía, el Señor busca en la tierra y en nosotros busca actitudes. Y quiero que veamos algunas actitudes de los soldados del ejército de Jehová Tsebaot. ¿Y dónde las busqué? Solamente en los salmos. En los salmos, hermano. Ahí encontramos tesoros de revelación acerca del ejército que es sacado de la tierra. El ejército que es sacado de la tierra. Aquellos que con sus actitudes denotan que son soldados. Estatura de soldados. ¿Para qué? Para ser sacados de la tierra. Que mientras estamos en esta dimensión terrenal tenemos actitudes, estilo de vida, acciones importantes que debemos aprender como soldados de esta milicia sagrada. Y que el Señor las busca, esas actitudes, pues en su iglesia. En su iglesia. Entonces, hermano, acompáñeme aquí y vemos usted y yo como parte del ejército de Jehová Tsebaot. Mire Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Mire aquí la actitud que hay. En todos estos versículos que le voy a mostrar, dice Jehová de los ejércitos o Jehová Tsebaot. Y dice aquí, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Entonces un soldado, hermano, tiene la actitud de humillarse delante de su rey y también le da la gloria. No se queda con la gloria. Acuérdese lo que le ocurrió a Nabucodonosor. No entendía. Por eso él dijo que era por sus fuerzas todo aquel reino y la grandeza de aquel reino. Entonces un soldado, hermano, le da gloria al Señor. Usted puede leer ahí inclusive en el versículo anterior, en el verso 9, donde dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Entonces, hermano, y si usted lee en la Torre Samat, ahí en el verso 9, dice, levantad, oh príncipes, vuestras puertas y elevaos vosotras, oh puertas de la eternidad. Y me llamó la atención en la Félix Torres Amat, el verso 9, que dice, levantad. Y dice después, elevaos vosotras puertas. Mire cómo habla de ascenso, de subir. Y dice también príncipes. Y un príncipe, hermano, en un ejército. Cuando el rey ya envejecía y ya estaba por entregar su trono a su hijo. Pero era un hijo que salía con el ejército a pelear. El príncipe salía también. Por eso nuestro Señor es príncipe de paz. Número 2, acompáñenme y vamos a ir terminando y dejándolo por aquí. Salmo 46:7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Así como estuvo hoy y está hoy con nosotros, hermano. Un soldado entiende,
sabe que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, dice, es el Dios de Jacob. Entonces, un cristiano que va a ser sacado de la tierra por la estatura de soldado, entiende que no está solo. Él está con nosotros y dice, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hermano, ¿qué pasó con Jacob? La condición de Jacob era de un engañador, de un mentiroso, de un ¿cómo se llama? Usurpador. ¿Cómo estaba la vida? ¿Cómo estaba el nivel de vida espiritual de Jacob? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, cuando le cambian nombre, ¿qué nombre le ponen? Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe. Entonces, la vida de Jacob, ¿subió o bajó? Subió. Entonces un soldado sabe que en el Señor va a ser honrado. Un soldado sabe que en el Señor va a ser levantado. Y levantado no para que lo pongan como alcalde, ¿verdad? O algo de esto. Levantado en su vida espiritual, inclusive en su honra, en un buen nombre, un nombre bueno, un nombre de buen testimonio. Un nombre que cuando digan su nombre delante de alguien, digan, no, ese es un buen hombre. Ese hombre es confiable. Ese hombre, esa mujer es una mujer recta. Es una mujer porque tiene un nombre con honra. Y eso es un nombre, eso es ser levantado. Como Jacob. Dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Israel. Entonces, hermano, nuestra confianza esté en Él. El mismo que ayudó a Jacob, Él mismo está con nosotros. Y Él nos va a restaurar, Él nos va a restituir, Él nos va a reivindicar, Él nos va a honrar y Él nos va a levantar en aquel día. El baluarte de Jacob, Él es quien levanta a los soldados de su ejército. El baluarte de Jacob. Usted y yo podemos confiar que no quedaremos en el suelo siempre, hermano. Puede confiar. Un soldado confía. Inclusive espera que un compañero lo levante, porque es otro que, al igual que su Señor, levanta a los compañeros caídos. Por eso usted va a ver en los ejércitos naturales, ¿verdad? O terrenales, perdón. Se desarrolla una unidad y se desarrolla también el compañerismo. El compañerismo. Y uno levanta al otro. Nuestro Señor también, hermanos. Porque Él es el que levanta al pobre del polvo y del muladar al menesteroso y lo hace sentarse en silla de príncipes. Él levanta nuestras vidas. Él levanta nuestras vidas. Ese Salmo 46, léalo desde el verso 1, con mentalidad de soldado del ejército de Jehová Tsebaot. Léalo desde el verso 1. Le aseguro que le va a ministrar hasta que llegue al verso 7. Número 3, por lo menos miremos otro, hermanos de alabanza, suban por favor. Mire el verso 10 de ese salmo famoso, usted lo conoce. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Soldados, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Vamos a ver el último aquí. Salmo 69, del verso 5 al 6. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor Dios de los ejércitos. Jehová Tsebaot, no se avergüencen de mí los que esperan en ti. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mira el corazón de este soldado, de este guerrero de Dios. Le dice, primero se ministra, porque un soldado de Dios se ministra, reconoce sus debilidades, reconoce sus errores delante de su Señor. Pero le dice, que no se avergüencen de mí los que en ti esperan, que no sean humillados por mí,
o a causa mía, o por culpa mía, o por tropiezo mío. Los que te buscan, oh Dios de Israel. Entonces, hermano, un soldado reconoce sus debilidades y busca ser un buen testimonio para los demás, para que otro no tropiece, para que otro que espere en el Señor no reciba vergüenza o no sea avergonzado. Que cuando le digan a él: ay, vos te congregas con Jimmy. No, hombre, si ese Jimmy no es lo que parece. Y lo desinflan, ¿verdad? Aquel compañero de milicia. Un buen soldado busca ser un buen ejemplo, para que todo aquel que espera en el Señor no sea avergonzado a causa de él. Me recuerdo que en el ejército me enseñaron los principios del don de mando militar, y todavía recuerdo el 5.º principio del don de mando. ¿Lo recuerda, hermano? Nunca se le olvida a uno, porque no solo era memorizárselos. ¿Se lo sabe usted, hermano? Era que había que practicarlos. Y el 5.º principio del don de mando es dar el ejemplo. El primer principio del don de mando es velar por el bienestar de los subalternos. Primero o segundo, creo que era. Por ahí anda. Los principios del don de mando. Hermano, Jehová Tsebaot, Él va delante de nosotros como rey para pelear nuestras batallas. Para pelear nuestras batallas. Y el verso 7 al 9 dice: pues por amor de ti he sufrido vituperio. Los siguientes versículos ahí: la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí.